¿Qué tal, muchachos? Vamos a iniciar con la clase de esta semana, la última clase del curso. Y a partir de eso, pues se acabó, ¿no? Acabamos, tenemos algunos pendientes, al final del video vamos a hablar sobre eso. Pero el tema de esta semana nos toca es leyes de Faraday y lo que es la corrosión, ¿no? Muchachos, la verdad es que lo voy a extrañar mucho. Me hubiera gustado terminar el curso con ustedes presencialmente. Sin embargo, no nos fue posible por esto de la contingencia, ¿no? Así que vamos a ver la última clase que tenemos preparada para esta semana. Y lo primero es, hemos analizado celdas electrolíticas, celdas voltaicas, hemos analizado la ecuación de Nernst para cuando tenemos un potencial no estándar. Y este día vamos a incluir un concepto diferente, ¿no? Que sería cómo o qué pasa con la masa. Hemos analizado que en una celda electrolítica hay movimiento de cargas, ¿no? Al momento que suministramos un voltaje. Sin embargo, nunca nos hemos preguntado exactamente qué ocurre, ¿no? Con las partículas cargadas. Y aquí les hago un dibujito en donde presenciamos cómo tenemos una fuente de voltaje que sería lo correspondiente, ¿no? A suministro de una FEM o el potencial nos da negativo y se necesita para inducir que ocurra la reacción. Y vamos a suponer este caso en donde tenemos cloruro de magnesio fundido, ¿no? Tuviéramos cloruro de magnesio fundido y en el momento cero, donde tenemos un ánodo y un cátodo, en el momento cero, cuando logramos meter por primera vez el voltaje e inicia el voltaje, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con las partículas, no? Veamos que el cátodo, que es un conductor eléctrico, tiene su conductividad. El cátodo tiene pues la corriente en parte negativa, ¿no? La polaridad negativa. Y después tiene el ánodo con la polaridad positiva, ¿no? Entonces los dos son conductivos, los dos están sumergidos en el cloruro de magnesio fundido. Aplicamos un voltaje y el medio electrolítico es quien provoca que hay un circuito cerrado y las partículas cargadas logren transportarse, ¿no? Ahora, hablando de electrones específicamente, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los cationes? En este caso el catión sería el magnesio, ¿no? Generalmente los cationes son metales, ya les había comentado eso. ¿Hacia dónde se va a mover? ¿Se va a mover a la izquierda o a la derecha? Es evidente que siendo un catión, o sea, teniendo carga positiva, va a moverse hacia el lado negativo de los dos electrodos que tenemos. Por lo tanto, se movería hacia esta dirección, ¿no? Entonces ya estaría ahí, pero no crean que se quedan las cargas así. Porque de los dos lados hay transporte o cantidad de movimiento de las partículas cargadas, ¿no? Eso es el fenómeno de transporte de la electricidad. Es análogo a muchas cosas. Entonces, debido a eso, debido a sus polaridades y sus cargas, las partículas se moverían correspondientemente a la superficie del electrodo. Ahora, las partículas, como los cationes y los aniones, en este caso el magnesio ganaría un electrón, se reduciría en el cátodo y se transformaría de magnesio catión más uno, se convertiría en un magnesio sólido. Por lo tanto, se reduce y se vuelve magnesio sólido. ¿Qué pasa con esa masa? ¿Qué pasa con esa masa? Aunque hay dos maneras de verlo, ¿no? Primera, que se queda adherida a la superficie del cátodo como un tipo de recubrimiento. Segunda, que puede precipitar y que no hay sumamente una adherencia, no hay una interacción entre cuando es inerte, generalmente el cátodo, simplemente comienza a haber un pequeño precipitado a lo largo de la celda, ¿no? Y ahora el cloro, ¿qué pasa cuando el cloro viene por acá? El cloro logra interactuar al haber 2 moles de cloro buscando un electrón, ¿no? Para poder llegar a su octeto y reaccionan, forman clorogas y el clorogas se va en forma de gas, ¿no? De modo que aquí lo más probable que ocurriría es de que la masa de las partículas cargadas terminaría adheriéndose al cátodo, ¿no? Y hacer un recubrimiento catódico. Esa es una técnica que, si ustedes se especializan en esas áreas, van a conocer como galvanizado, platinado, electrodeposición, electroplatinado. Hay muchas maneras de llamarlos. Pero ese recubrimiento que ocurre en el electrodo es
la transferencia de masa que es inducida por el voltaje que está suministrado en la celda electrolítica. Y tiene muchísimas aplicaciones. Algunos de ustedes ya me estuvieron en sus resúmenes incluyendo esa parte. Lo importante es notar de que con el tiempo, la cantidad de cloruro de magnesio que hay aquí va a ir disminuyendo. ¿Por qué va a ir disminuyendo? Porque la masa no es infinita, ¿no? La masa se está convirtiendo de ser primero disociada en el cloruro de magnesio fundido. Va a empezar a perder sus iones y estos iones se van a hacer moléculas, ¿no? Por ejemplo, en este caso el cloro molecular o el magnesio, ¿no? Haciendo un enlace entre magnesio y magnesio, enlace metálico. Y podríamos analizar cómo de la masa que había en la solución electrolítica, en este caso magnesio fundido, cloruro de magnesio, comienza a transportarse a los electrodos. En este caso, pues el gas se iría al aire, ¿no? Y para que nada más analicen, ¿no? Hay un cambio de masa que ocurre cuando tenemos este tipo de procesos. ¿Y cómo podemos calcularlo, no? Hay varias literaturas que manejan verlo como estequiometría, porque en realidad es pura estequiometría, aplicando varios factores de conversión, o aplicar lo que son las conocidas leyes de Faraday. Estas leyes nos describen el comportamiento de las relaciones cuantitativas de los procesos electrolíticos. Básicamente es pura estequiometría, ¿no? Como les dije. Y se rige bajo esta expresión. Vamos a explicarla. Primero leo la definición, que es la masa de una sustancia depositada o liberada por cualquier electrodo es directamente proporcional a la carga eléctrica transferida. De modo que si le expresamos lo que son las variables, Q sería la carga o corriente eléctrica en coulombs, peso EPM, peso molecular o peso atómico, cualquiera de las dos, dependiendo de si tenemos especie elemental o especie molecular. F, la constante de Faraday, que ya la hemos usado teóricamente en la clase pasada. Otra nota aquí es de que hay algunos libros o literatura que utilizan 96.500 coulombs sobre mol. Y a mí me gusta usar el valor exacto, ¿no? O más preciso. Y N sería el número de electrones transferidos en las medias reacciones, que generalmente ya los hemos analizado, ¿no? Más 3, menos 3 o como que venga en el ejercicio, ¿no? Entonces es muy práctico, no es nada nuevo, simplemente es aplicar ahora las cargas para poder obtener las masas, ¿no? O viceversa, si tenemos las masas, podemos tener carga, pero esto va correlacionado con el tiempo, porque mientras más tiempo pasa, más partículas cargadas estarían adhiriéndose a la superficie o precipitándose como parte sólida. Entonces vamos a ver cómo influye todo esto en un ejercicio muy práctico que sería el primero. Calcule cuántos gramos de aluminio produce en una hora la electrólisis de cloruro de aluminio fundido si la corriente eléctrica es de 10 amperes. Vamos a realizarlo. Para el ejercicio 1 tenemos entonces estos datos. Ya les escribí aquí la reacción. Entonces podríamos simplemente aplicar la ecuación. Sin embargo, como podemos ver aquí, no tengo Q. La corriente no es Q. La corriente se mide en amperes. La corriente nos las dan acá, de acuerdo al texto. Sin embargo, haciendo un pequeño análisis dimensional, podemos encontrar que Q sería el equivalente a tener unidades de corriente por segundo. De modo que si nosotros multiplicáramos lo que es la corriente que tenemos en amperes por el tiempo, que serían 3600 segundos, encontraríamos que la carga sería igual a 3600 coulombs. Entonces así ya podríamos utilizar Q como un determinante para encontrar la masa que es transportada en esta reacción. Vamos a hacerlo. Tendríamos que M sería el equivalente a lo que acabamos de encontrar, que es 3600 coulombs, que multiplica al peso molecular, en este caso peso atómico del aluminio, que es 26.98 gramos sobre mol. Cerramos paréntesis. Esto divide constante de Faraday, que dijimos que era 96.000
1485.3 coulombs sobre mol y 3 electrones que son transferidos en esta reacción adimensional. Entonces aquí vamos a desglosar el análisis dimensional. Coulombs con coulombs se nos van, moles con moles se nos van y nos quedan gramos, ¿no? Entonces obtendríamos la masa en gramos o dependiendo del peso molecular que hemos utilizado. Solamente recuerden que llevarnos a kilogramos es kilogramos sobre kilomol y por lo tanto tendrían que hacer la conversión de la constante de Faraday, ¿cierto? De modo que si resolvemos esta operación tendríamos como resultado 3.355 gramos. Así que, como vemos, es muy fácil de obtener lo que es la masa a partir de la ley de Faraday, ¿no? Bueno, ahora el ejercicio 2 nos habla de la media reacción que ocurre entre el magnesio metálico cuando está en electrólisis, ¿no? Entonces aquí tenemos una electrólisis evidente del cloruro de magnesio y aquí está la media reacción, ¿no? Nos pide que calculemos la masa de magnesio que se forma por el paso de una corriente de 60 amperes durante un periodo de tantos segundos, ¿no? Y aparte, un inciso B nos pide cuántos segundos se necesitarían para producir 50 gramos de magnesio a partir de cloruro de magnesio si la corriente es de 100 amperes. Ok, entonces es evidente que aquí el primer inciso, el primer inciso es idéntico al que analizamos anteriormente y el segundo es un poco diferente. Vamos a resolverlo. Nuevamente para el inciso A del ejercicio 2 tendríamos que calcular Q y es multiplicar 60 por 4 por 10 a la 3, ¿no? Simplemente es una multiplicación sencilla. Esto nos da como resultado 240.000 coulombs que ya podemos aplicar directamente a la ecuación de la ley de Faraday. Aplicándolo tendríamos que 240 coulombs. El peso atómico del magnesio es 24.3 gramos sobre mol. Y esto divide a la constante de Faraday, 96.485.3 coulomb-mol. Y aquí el proceso involucra 2 electrones, así que sería 2. De modo que las gramos de magnesio serían equivalentes a, si resolvemos toda esta operación, 30.22 gramos, que se transportarían o depositarían en el electrodo. Ahora, para el inciso B, tendríamos que aplicar que tenemos una masa transportada o depositada de 50 gramos y una corriente de 100 amperes que se está aplicando dentro del proceso electrolítico. Aquí nos está preguntando el tiempo que debería transcurrir para que esto pueda suceder. De modo que, como yo ya tengo la masa, tendría primero que despejar Q y de Q obtener el tiempo, ¿no? Ok, vamos a hacerlo. Entonces, de acuerdo a la ley de Faraday, decíamos que M es igual a Q por el peso molecular por los números de electrones transportados y la constante de Faraday. Despejando Q, tenemos Q sería MNF sobre Q, sobre peso molecular, perdón. Entonces, Q
Ya despejando valores, bueno, sustituyendo valores, sería igual a 50 gramos. Tendríamos 50 gramos que después multiplicarían a 96.4, no es punto, ¿no? 96.485.3 coulomb mol por el número de electrones transportados, que siguen siendo los mismos, entre el peso molecular, que efectivamente es el mismo. Y Q tiene un valor en este caso de 397.058.84 coulombs. Entonces, con este valor, aplicando la ingeniería inversa, ¿no? Despejamos el tiempo de la definición de Q. Bueno, es Q minúscula, ¿no? Ok, entonces aquí tendríamos que el tiempo, si Q es igual a la corriente por el tiempo, y yo quiero tiempo sería igual a Q sobre la corriente, ¿no? Entonces tenemos 397.58.84 coulombs entre la corriente, que sería 3, la corriente 100, ¿no? 100 amperes. Recuerden que un coulomb es igual a 1 ampere por segundo. De esa manera, si borramos coulombs, sería esto, y eliminaríamos las unidades de amperes para que nos queden segundos. Y el tiempo específico es 3970 segundos. Entonces aquí es otra aplicación de cuánto tiempo tendría que ocurrir para poder depositar una masa específica de la sustancia que se está transportando, en este caso de una partícula cargada. A su vez que también la ley de Faraday nos sirve para poder determinar la masa en función de una carga transportada, que esta carga sería por su parte, ¿no? Por su parte, en función de la corriente y el tiempo transcurrido de reacción. Vamos a analizar el último tema que vamos a ver en el curso, que es corrosión. Y yo creo que todos están familiarizados con el concepto de corrosión, ¿no? ¿Quién no ha visto cómo un metal es destruido por el proceso de corrosión, ¿no? Me imagino que a lo largo de su vida han visto algún tornillo, alguna placa, algún equipo que ha sufrido corrosión. Y puedo mencionarles muchísimos ejemplos, pero yo creo que cotidianamente estamos todos familiarizados con el proceso de corrosión. Y bueno, la definición de corrosión es que cuando tenemos un proceso redox espontáneo, es importante aclarar, ¿no?, que la corrosión es espontánea. Cuando este tipo de material metálico es atacado, generalmente por alguna sustancia del ambiente o del entorno, se le llama como corrosión, ¿no? Y yo creo que todos han analizado en algún momento cuando, por ejemplo, dejan ustedes una pieza metálica afuera de sus casas y luego al día siguiente la ven y dicen, híjole, ¿para qué la dejé afuera, no? Llovió, humedad, regaron, y es el proceso. Generalmente es rápido, pero en algunos casos, dependiendo del material, del recubrimiento, de la pintura, etc, etc, es lento, ¿no? Entonces aquí es cuando, por definición, hablamos como la corrosión como ese tipo de reacción redox que ataca a una sustancia metálica y gracias a las condiciones ambientales en las que está sujeta, cambia sus propiedades y se convierte en un compuesto no deseado, óxido de, y hablaríamos del metal, ¿no? Entonces me di la tarea de buscar una imagen y me gustó mucho esta imagen, porque esta imagen nos habla específicamente de cómo se recubre el acero de diferentes óxidos de hierro
en su parte superior, que es la que está directamente en contacto con la superficie, ¿no? Ahora, este tipo de imágenes se hacen en un microscopio electrónico de barrido, que es lo más sofisticado que tenemos hablando tecnológicamente, para poder tomar imágenes de superficies, ¿no? Para aquellos que se van a ir al área de materiales, de mecánica, de metalúrgica, es un equipo maravilloso que nos habla de las propiedades de las superficies, y hay algunos incluso que logran saber la composición de la sustancia que está tomando una foto, ¿no? Ahora, no es una foto óptica. Este microscopio se basa en una foto electrónica, que lo que hace es, me encanta hablar del microscopio, ¿no? Lo que hace es tirar un haz de partículas cargadas, de electrones, un haz de electrones que irradia la superficie del material, que para esto el material debe ser conductivo, y de acuerdo a la señal de regreso de estas cargas, es el mapeo digital que se está formando en la computadora, ¿no? Entonces es un software, va conectado al equipo, el equipo primero pues empieza a irradiar, hacer un escaneo, ¿no? Se le llama un escaneo, que empieza a barrer lo que es la superficie y comienza a traducir eso a una imagen digital, ¿no? Entonces aquí tenemos esas imágenes de cómo es perpendicularmente la textura, las capas del óxido de hierro. Y vemos que mientras más profundo vamos obteniendo un metal más puro, ¿no? Que sería la primera parte acá. Y después tendríamos óxidos de hierro que varían en sus formas, ¿no? Entonces aquí lo interesante es que a nivel nanoscópico, o sea, nanómetros, perdón, estaríamos viendo cómo es el cambio de las propiedades del material dependiendo de la corrosión. Para esto, y lo han visto y lo han experimentado, cuando se forma, en el caso del acero y el óxido de hierro, cuando se forma, logra perder las propiedades porque el óxido de hierro tiene una propiedad de la ductibilidad, maleabilidad, conductividad muy diferente al acero normal, convencional. De modo que se traduce, hablando industrialmente, en pérdidas. Se dice que Estados Unidos, por ejemplo, un país primermundista, ¿no? Estados Unidos pierde cerca de 200 billones de dólares al año por pérdidas de equipo debido a la corrosión, ¿no? Aquí no es la excepción, hay muchísimas industrias en la localidad que se dedican siempre a buscando soluciones para evitar la corrosión. La ventaja es de que como la corrosión es un proceso electroquímico, podemos conocer netamente la naturaleza de ellas, ¿no? Mucha literatura describe que estos procesos, paso a paso, no son tan bien conocidos como uno espera, pero las generalidades se conocen y las vamos a ver en la clase. Y básicamente vamos a poner el ejemplo de la corrosión del hierro, porque el hierro es el más aplicado en todo. Y como tenemos naturaleza electroquímica, voy a ponerles aquí un diagramita que nos habla cómo es la celda electroquímica que se forma. Porque para empezar, es espontánea. Entonces debe ser una celda voltaica que hay condiciones. Entonces imaginemos que tenemos esta pieza de hierro en donde tenemos agua, ambiental, humedad, o cayó una gota, o se derrama una gota sobre la superficie, ¿no? Y hay otra sección que muchas veces no la consideramos, ¿no? Pero es el aire ambiental. Este aire tiene oxígeno. Y ese oxígeno es lo que provoca este tipo de reacciones, porque, y quiero que lo vean, aquí están las dos semireacciones que se involucran en el proceso de la corrosión. La primera es de que tenemos dos partes, el agua y la parte del ambiente que forma el cátodo, mientras que el ánodo, no veo muy bien aquí, el ánodo terminaría siendo el hierro. De modo que en el ánodo se está oxidando el hierro, va a empezar a perder electrones, para que en el cátodo esos dos electrones que se están transfiriendo allá logren transportarse y reducir el oxígeno y formar agua, ¿no? Entonces es un proceso que básicamente ocurre
y que el producto es hierro, oxidado. Tiene, como ustedes pueden ver, una valencia de 3 o una valencia de 2. De modo que este hierro, al ser acuoso, al estar adherido por diferentes interacciones intermoleculares a la superficie del metal, va a buscar estabilidad. Ya no puede regresar a ser otra vez hierro sólido, porque se acaba de oxidar y está perdiendo electrones en este proceso. ¿Qué ocurre? Ahora sí hay una interacción química de una reacción química sencilla y se oxida, ¿no? Formando óxido de hierro. Entonces hay muchas estrategias para poder evitar esto. Porque a pesar de todo, lo primero que debemos de entender es de que no hay una estrategia fiable 100% para poder evitar la corrosión. Si lo hubiera, pues no existiría, ¿no? Es un proceso que ocurre espontáneamente en la naturaleza y cuando el metal está en contacto con agua y aire para que haya oxígeno, ¿no? Si tuviéramos para empezar un medio donde no haya oxígeno a pesar de que haya agua, la oxidación sería muy menor porque el agua tiene ciertos iones de oxígeno o bueno, oxígeno molecular que está disuelto y estos pueden interactuar. Sin embargo, imaginemos que no hubiera ni agua ni aire, pues no habría oxidación, ¿no? Pero la tasa de oxidación del hierro es muy alta comparada con otros metales, como por ejemplo el cobre. El cobre tiene una tasa de oxidación, ¿no? Con tasa me refiero a velocidad muy baja, que sí, es oxidable, pero a una velocidad mucho menor, ¿no? Es otras propiedades físico-químicas que dependiendo del metal, como el aluminio, por ejemplo, que es mayor al cobre, menor al hierro, podríamos analizar, ¿no? Entonces, hay algunas estrategias que se utilizan en la industria para prevenir la corrosión. La primera es los recubrimientos. ¿Qué tal si yo agarro mi metal y lo recubro de cualquier tipo de pintura u otro metal, como un platinado, un anodizado, con galvanoplastía? Y en otras palabras, lo que acabamos de ver como ley de Faraday, que recubrimos el cátodo y pues a lo mejor yo quiero usar un tubo, ¿no? Y se me va a oxidar en la intemperie, pues yo lo recubro con zinc mediante un recubrimiento catódico y ya tendríamos un metal que evitaría que se oxide, ¿no? Porque el zinc va a ser difícil que se oxide a las condiciones ambientales. Mientras que también puedes pintarlo, ¿no? Puedes pintarlo para una pintura, nomás que si la raspas, pues ya habría un contacto en esa sección. Y por debajo de la pintura, como hay difusión, va a haber otra vez contacto, ¿no? Entonces hay otro proceso que se llama galvanizado, que en el caso del hierro simplemente es, como les acabo de decir, un recubrimiento con zinc. Hay diferentes tipos de galvanizado, ustedes podrán encontrar en la experiencia de su vida comprar tubería galvanizada o tubería de cobre o tubería, etcétera. Entonces podrán ver que el galvanizado tiene unas peculiaridades en su superficie. Eso es lo que hace también recubrimiento catódico. Y la otra es una protección catódica, que básicamente el metal lo convertimos, ¿no? De ser ánodo lo hacemos pasar a cátodo, pero tenemos que meter un ánodo de sacrificio, un ánodo que se va a sacrificar y se va a oxidar. De esa forma me aseguro que el cátodo no se oxide, pero el ánodo sí se va a estar oxidando, ¿no? Eso es por puros las potenciales que va a tener cada uno y porque va a ser mucho más favorable la oxidación del ánodo que la oxidación que teníamos en el cátodo, ¿no? ¿Cómo lo hemos visto, ¿no? ¿Cuál va a ser más favorable? Pues de acuerdo a la espontaneidad, que eso se basa básicamente en los potenciales estándar o los potenciales de reducción de acuerdo a la celda voltaica o electrolítica, ¿no? Y aquí está la explicación, que el hierro galvanizado también es un tipo de protección catódica, como lo hemos analizado. Aquí está, por ejemplo, el zinc, y cuando el hierro antes era ánodo, lo pasamos a ser cátodo cuando está en contacto, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de... voy a quitar mi pantalla, mi cámara. Aquí hay un ejemplo en donde hablábamos de como el electrodo, en este caso un ánodo de magnesio sería el ánodo de sacrificio, se conecta igual como si básicamente tuviéramos una celda voltaica, solamente que aquí, si tuviéramos la tubería, uh, a la intemperie, ¿no? Esta misma se estaría oxidando, debe ser de metal, pero porque es el ánodo, ¿no? De acuerdo a la descripción tenemos agua y aire, sería el ánodo, el suelo sería el electrolito,
pero podemos hacer un ánodo de sacrificio de magnesio para que lo que se oxide sea el ánodo. Por eso es mejor usar tubería de cobre, digo de PVC, ¿no? Para evitarnos todo este rollo, y por eso es más popular el PVC. Ok, y con eso acabamos, ¿no? Son los temas teóricos que quería ver con ustedes. Y fin de curso, ya acabamos el curso. Eso fue rápido. Quisiera nada más aclarar que tenemos algunos pendientes. Tenemos su proyecto final. Esta semana me lo tienen que entregar. Vean la fecha que está ahí. Es muy importante que me entreguen su proyecto final. El examen, miércoles. El examen, miércoles 27, 1 de la tarde. Todos. ¿Ok? De 1 a 2. Y el examen ordinario, quédense pendiente para los anuncios que voy a estar dando en la semana. Porque al final del curso, cuando les evalúe todo, les voy a dar la lista de quienes se exentan ordinario, por favor. Y el laboratorio, también estén muy atentos porque voy a estar evaluando qué opciones tenemos de acuerdo a las políticas de la universidad. Muchachos, cualquier duda, pregunta, comentario, ya saben, mándenme un correo, con todo gusto les contesto y estaré pendiente para cualquier observación que puedan hacer. Mucha suerte en su examen. Tienen actividades pendientes todavía ahí en Blackboard por la clase de esta semana, que es la ley de Faraday. Y mucha suerte, estamos ahí con ustedes.